Buenas tardes, lectores y lectoras. Se acaba el curso 2020-2021. Sabéis que leer juntos y comentar libros es una afición y un placer. Los clubes de lectura de Almansa hemos leído y comentado libros que nos han ayudado a sobrellevar la pandemia y la soledad. Nos han hecho más humanos, más cercanos y más sabios. Hoy celebramos nuestro final de curso y para ello la traductora Belén Sánchez nos acompaña y nos dará unos apuntes sobre la labor de la traducción y cómo la traducción se refleja en algunos libros leídos este año. Buenas tardes, Belén. Hola, buenas tardes. Nos acompaña también el concejal de Cultura, Francisco López. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quieres dedicarnos una palabra? Sí, para mí es un placer. Bueno, pues buenas tardes a todos, a los que estáis aquí en las aulas de cultura y a los que nos seguís a través de Zoom y luego quienes vean todo el reportaje a través de YouTube. Bueno, pues daros las buenas tardes y la bienvenida. Y por mi parte, pues agradeceros el esfuerzo que habéis hecho a lo largo de todo el curso, porque ha sido un curso muy complicado para todos, no solo para los clubes de lectura, para todas las áreas de cultura en general. Ha sido un curso complicado, ha sido difícil, pero gracias al esfuerzo y a la colaboración que todos habéis puesto, porque tanto por parte de los monitores y los responsables de todo el edificio, como por parte de los usuarios, hemos podido mantener la casa abierta durante todo el curso, gracias a su preocupación por hacerlo bien y a vuestra respuesta, porque el comportamiento de todo el mundo a la hora de utilizar las instalaciones, a la hora de asistir a los cursos ha sido ejemplar. Entonces ha sido un curso pues, en el que entre todos, ha sido difícil, pero entre todos hemos conseguido que el curso se mantuviera al completo. El mantener viva esta parte de la cultura, esta afición por la lectura que todos mantenéis. Además, bueno, a mí me gusta mucho por lo que supone lo que enriquece la lectura, como cualquier trabajo que se hace en grupo. Cuando estas cosas se comentan, se habla, se opina, y que os voy a decir a vosotras que estáis, a vosotros en general, a vosotras porque sois todas mujeres las que me estáis escuchando, cuando ese trabajo es compartido, siempre es mucho más enriquecedor. Por mi parte, nada más, daros las gracias y felicitaros por el curso que hoy termina. Bueno, yo os animo pues, a que descanséis este verano, pero el curso que viene pues os esperamos a todos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y muchas gracias a Belén también por su participación esta tarde, que se me escapó. Muchas gracias. Muy bien, pues ahora voy a presentar a Belén. Sí, ya, yo le cedo ya el sitio. Sí. Pues os presento a Belén, que muchos conocéis ya. Nació en 1977 en Almansa, estudió en el Colegio Príncipe de Asturias. Ya desde esta etapa su madre, que también era maestra de párvulos, le enseñó a leer con pasión. Sus dos profesoras, Ana Sáez y Rosa Pardo, le inculcaron el amor por la lengua y la lectura. Estudió traducción e interpretación en la Universidad de Granada, con la especialidad de interpretación. Domina los idiomas francés, inglés e italiano. En tercero de carrera tuvo la suerte de participar en el programa Erasmus y cursó estudios en la Universidad Jean Moulin de Lyon. En el año 1999 se mudó a París, donde trabajó como traductora en una agencia y como intérprete de ferias y conferencias. En 2002 se trasladó con su marido a Dublín, donde ejerció también como traductora en una agencia. En 2005 volvió a Almansa, donde desarrolla su labor como traductora y correctora autónoma hasta el día de hoy. Y además, en septiembre del 2020, abrió una escuela de idiomas con su amiga y socia Marta Lozano, y desde entonces ha aparcado las traducciones para dedicarse a enseñar inglés, francés e italiano. Una decisión de la que está muy contenta. Pues muchas gracias y cuando quieras. Pues gracias a ti, Rocío, y gracias a la red de bibliotecas del Ayuntamiento de Almansa por esta generosa invitación para compartir este rato aquí con todas vosotras.
Sé que hay gente conectada desde casa, que no van a ser chicas, está también Francisco, pero puesto que la sala es principalmente femenina, espero que a nadie le importe que me dirija a las personas que tengo delante en femenino. Así que nada, estoy, como decía, muy contenta de participar en esta charla. Yo cuando se puso en contacto conmigo Rocío, lo primero que le dije es que yo no soy traductora literaria. Es verdad que esa habría sido quizás mi vocación inicial, pero cuando yo cursé los estudios de traducción, en Granada no existía esa especialidad y existían muy pocas facultades, y entonces me decanté por la interpretación. Son dos conceptos que seguramente todo el mundo conozca, pero bueno, para entendernos rápidamente, la traducción es escrita y la interpretación es oral. En la Facultad de Granada elegíamos especialidad en tercero de carrera y yo me decanté por la interpretación, puesto que es una labor pues, más social, más sociable también. Quizás el mundo de la traducción, pues bueno, es un mundo en el que los profesionales estamos más recluidos y por eso también pues, es una profesión que quizás sea un poco desconocida y esa es mi intención esta tarde, clarificar un poco cuál es la labor de los traductores y las traductoras y más específicamente hablar un poco del ámbito de la traducción literaria, aunque como he dicho no sea mi especialidad. Espero que los traductores literarios que puedan oír esto me disculpen si en alguna de mis apreciaciones no doy en el clavo. Pero bueno, en el trabajo de la traducción, como decía Rocío, también interviene una fase, puesto que las traducciones siempre, al fin y al cabo, ahora mismo, hoy en día, son un producto, ¿no? Un producto que, como cualquier otro, tiene que atravesar unas fases para cumplir unos criterios de calidad, ¿no? Entonces, en la labor de la traducción también entra la revisión. Una persona se ocupa de traducir un texto, otra segunda persona lo revisa esa traducción, y luego hay muchas veces una tercera persona que se ocupa de aplicar un tercer filtro de calidad para asegurarse de que la traducción está bien realizada. O sea que realmente lo que llega a nuestras manos, en la mayoría de los casos, son fruto de un trabajo muy concienzudo, por lo que yo quiero hacer mucho hincapié esta tarde en que son cosas que no llegan a nuestras manos por casualidad, ¿no? Bueno, también quería felicitaros, antes de comenzar lo que son estos apuntes que voy a dar, por encontrar el tiempo para leer, puesto que hoy en día en este mundo en el que vivimos tan ajetreado, muchas veces mucha gente decimos, entre las que me incluyo, que no saco tiempo para leer. Y la verdad es que en este mundo de hoy es todo un logro y os animo a continuar y ojalá y sea cada vez más gente, puesto que la lectura y la cultura es la que nos salva de muchas equivocaciones en esta vida. Así que, volviendo al mundo de la traducción, lo que yo quería también puntualizar, que a veces tampoco tenemos tan claro, es que siempre debemos traducir hacia nuestro idioma materno. Muchas veces hay personas que se dedican a la traducción, a lo mejor no de forma profesional, y que traducen hacia un idioma que no es el suyo, y en ese caso a veces pues, se dan con soluciones que no son las más acertadas. Pues yo que sé, todos hemos leído manuales de instrucciones de una lavadora en la que comprendemos lo que nos están diciendo, pero realmente no están estructuradas las frases como lo habría hecho una persona nativa o no se entiende realmente el contenido que nos quieren transmitir. Por eso, y más sobre todo en la traducción literaria en la que todo está repleto de matices y de interpretaciones, lo conveniente es que siempre traduzcamos hacia nuestro propio idioma. En el mundo de la traducción actualmente ahora mismo existen bastantes especialidades. En las facultades españolas ahora se especializa el alumnado en ciencia y tecnología, son las traducciones médicas, farmacéuticas, científicas, técnicas. También hay traducción jurídico-comercial, pues la traducción jurídica propiamente dicha, administrativa, económica, financiera, institucional, jurada. También hay traducción sobre turismo y gastronomía, marketing y publicidad, que esta es una de las que más éxito tiene en este momento, porque al final pues, el mercado demanda un cierto tipo de traducciones. La localización, que es la traducción de contenidos web, de videojuegos, de software, y ahí es un ámbito un poco peculiar que ahora comentaré, puesto que ahí han irrumpido las máquinas. Las máquinas son nuestras grandes aliadas ahora mismo en este momento. Yo empecé a traducir y a estudiar sin ordenador, o sea que yo realmente he asistido a ese proceso de cambio
en el que Internet se ha convertido en una herramienta maravillosa. Yo de verdad que admiro profundamente a todos los traductores que han trabajado antes de que existiese Internet, puesto que esos sí que eran realmente especialistas en la materia. Pero a la vez, esta irrupción de las máquinas está haciendo que el proceso de la traducción se modifique mucho, puesto que ahora mismo hay, para que nos hagamos una idea, ámbitos en los que las personas no intervienen prácticamente. La especialización de las memorias de traducción y de otras herramientas que se utilizan está llegando a ser tal que se prescinde de la intervención humana. Así que, bueno, eso es algo que está sucediendo así, no es ni bueno ni malo, es evolución. Pero sí que es cierto que en el ámbito de la traducción, yo creo que es algo, de la traducción literaria, es algo que creo que no va a llegar, puesto que ahí interviene la sensibilidad del autor, en primer lugar, y después de la persona que traduce. Así que yo creo que en ese ámbito va a ser muy, muy difícil que las máquinas nos igualen, pero bueno, nunca se sabe porque estamos asistiendo a cosas que a lo mejor no habríamos pensado nunca que sucederían. Otro ámbito en el que se trabaja mucho actualmente en la traducción audiovisual es en la traducción de películas, de series, y ahí, claro, pues también intervienen muchos factores que vienen determinados por el mercado. Por ejemplo, se solicita, en muchas ocasiones, a mí me lo han llegado a pedir, que traduzcamos a un español neutro. ¿Qué es eso del español neutro? Pues eso es un invento que han creado para que la misma traducción sirva en todo el mercado de habla hispana. Pero claro, todos conocemos a personas que hablan español y que no son españolas y nuestros modos de hablar son distintos, ¿no? Entonces, al final, ese modo de traducir, pues en ciertos ámbitos sí que puede funcionar, pero en otros muchos no es algo factible, y menos en la literatura, porque si no nos estaríamos cargando, valga el modo coloquial de hablar, la intención de esos autores que en un principio están utilizando un verbo o un adjetivo con un propósito muy concreto, ¿no? Así que, bueno, pues al final el mercado es lo que solicita, pero esperemos que esa neutralización del español no se lleve a cabo, puesto que si no acabaríamos con parte de la riqueza de nuestro lenguaje, ¿no? Pues tenemos también traducción sobre accesibilidad, que sería la audiodescripción de las películas, el subtitulado en directo, cuando haya un encuentro internacional y están traduciendo y subtitulando a la vez, de forma simultánea. Y luego ya llegamos al campo editorial, ¿no? En el campo editorial se traduce sobre ficción y sobre no ficción, y en este momento en España sobre lo que más se traduce es sobre novelas, sobre poesía y algo de ensayo. Por último, me gustaría también citar la labor de los correctores, de la corrección ortotipográfica. Yo tuve la suerte hace poco de releer el libro de mi amigo Óscar Martínez, Umbrales, que presentó la semana pasada, y esa también es la labor de un traductor o una traductora, en este caso no necesariamente un traductor, podría haber sido un filólogo el que se ocupase de hacer esa labor, que consiste pues en asegurarse de que no hay errores ortotipográficos, que las frases están estructuradas de un modo perfectamente comprensible, no sé, eliminar un poco, pulir la genialidad de los autores, porque los traductores o los correctores estamos ahí en la retaguardia, ¿no? Pero al final pues es una manera también de contribuir a la calidad de una obra, ¿no? Y por último está la especialización de interpretación, que se puede estudiar para trabajar como intérprete de conferencias, hacer traducción simultánea, traducción de enlace en reuniones institucionales. Bueno, al final, como veis, es un ámbito muy amplio. Sí que es verdad que lo que se requiere es un dominio perfecto de los idiomas en los que vas a trabajar, comenzando por tu propio idioma y luego, pues nada, continuando con los idiomas con los que trabajas. Por eso hay personas que defienden que en ciertos ámbitos lo ideal no sería solamente que una persona domine los idiomas con los que trabaja, sino que también dominase las disciplinas sobre las que va a traducir. Eso puede aplicarse a ámbitos muy técnicos o, no sé, quizás también a la traducción jurada. Es decir, si una persona tiene una doble diplomatura, ha hecho estudios jurídicos y además es traductora, pues claro, hay muchos matices que va a poder aportar que a lo mejor alguien que
ha cursado asignaturas dentro de la carrera de traducción no va a poder dominar como un abogado, ¿no? Pero bueno, al final es un campo de trabajo bastante abierto también para otras personas que a lo mejor no han hecho estudios de traducción y que llegan también a desarrollar su carrera como traductores por dominar los idiomas con los que trabajan. Entonces, lo que yo quería comentar ahora es que al final la labor de la traducción lo que persigue es hacer comprensible en un idioma lo que de primera no lo sería, pero es que al final, si lo pensamos bien, un idioma es la manera en la que plasmamos nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Entonces, cada cultura tiene su propio idioma, pero porque tiene su propio pensamiento. Entonces, ahí también es donde reside la dificultad muchas veces de la traducción, porque no te puedes limitar únicamente a trasladar las palabras, sino también tienes que trasladar ese mensaje implícito que vas a tener en los textos. Y a veces tienes que recurrir a explicaciones, puesto que estamos interconectando culturas que en ocasiones son muy distintas. En mi caso, yo con los idiomas con los que trabajo realmente interconecto realidades muy similares, pero imaginad, si por ejemplo en árabe se escribe de derecha a izquierda o en chino se escribe de arriba a abajo, eso no es más que una manera muy gráfica de plasmar hasta qué punto el pensamiento de esas culturas puede ser diferente del nuestro. Así que es una labor que es quizás más compleja de lo que en un momento pueda parecer. Por eso yo lo que sí que querría es apelar un poco a la bondad de los lectores, puesto que a veces sí que es cierto que podemos a lo mejor pensar que el traductor o la traductora han tomado decisiones a la ligera y vuelvo a decir que normalmente lo que tenemos ante nuestros ojos suele ser fruto de decisiones muy meditadas, sobre todo en la literatura, porque los plazos para traducir también son más largos. Entonces, una persona que se enfrenta a un texto seguramente le dé a cada frase el máximo posible de vueltas antes de decantarse por una decisión concreta. Entonces, lo que realmente tenemos que pensar es que no existe la traducción perfecta, ¿no? Existen las traducciones, existen posibles traducciones. Pienso yo que ocurrirá en los clubes de lectura que cuando os reunáis para comentar un pasaje, a lo mejor no estéis de acuerdo, no hayáis entendido de la misma manera lo que habéis leído, ¿no? Se suele dar ese caso. Entonces, claro, pues imaginar si estáis todas a la par leyendo un libro, además nosotras somos todas de un mismo ambiente, tenemos, no sé, pienso que las diferencias personales no son tan grandes, imaginad lo que puede ocurrir entre dos personas de una distinta cultura, ¿no? Y de hecho, incluso el autor escribe con un propósito, pero él escribe con su propósito y luego cada persona recibe el texto a su manera. Con lo que veis que todo es bastante subjetivo dentro del mundo de la traducción literaria específicamente. Yo lo que quería hacer era ahora una referencia a una situación que se ha dado hace poco con la investidura de Joe Biden, del presidente de Estados Unidos, puesto que ahí nos podemos dar una idea también de por qué en este momento se puede recurrir a un tipo de traductores o a otro, ¿no? En la ceremonia de investidura de Biden intervino una chica afroamericana, Amanda Gorman, de 22 años, con un perfil muy determinado, sobre todo en los momentos en los que Estados Unidos estaba inmerso en ese momento, ¿no? Esta chica, aquí tiene Rocío el libro, hizo un poema muy político, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver también es que detrás de la traducción muchas veces hay decisiones políticas, hay decisiones sociales. ¿Y qué ha ocurrido con este caso? Pues esta chica estaba siendo traducida a diferentes idiomas en Europa y en Países Bajos hubo una activista holandesa que se opuso a que siguiese a cargo de la traductora a la que se había confiado la traducción ese texto. ¿Por qué? Porque esta traductora no era una persona negra y no era activista, no respondía al perfil que tenía la propia autora, ¿no?
Entonces, esto desembocó en toda una polémica, la traductora se retiró de la traducción y buscaron a otra persona que correspondiese mejor a ese perfil. Eso no se limitó a los Países Bajos. En Cataluña, el texto se había encargado a un poeta que se llama Víctor Obiols, que también se conoce como Víctor Bocanegra, es músico, y es un premiado poeta de 60 años con un gran bagaje profesional, que ha traducido a Oscar Wilde, a Shakespeare, o sea que es una persona que tenía un pasado muy afianzado, ¿no? También ha traducido a un autor que yo no conocía y el otro día investigando, debo decir que he aprendido un montón preparando esta charla, ha traducido a Max Porter y es un escritor británico, más o menos de mi edad, pues eso, sobre los 40 y largos, y tiene muy buena pinta, os recomiendo a lo mejor que le echéis un vistazo, si podéis, ¿no? Y este Víctor Obiols, que se tuvo que retirar de la traducción, puesto que no correspondía a ese perfil que se exigía por parte de la agencia de la autora, por supuesto no estaba contento con esta decisión que se había tomado y comentó en Twitter: quizá creen que solo porque sea mujer y negra, una potencial traductora al catalán, seguramente con raíces en la África Occidental criada en Cataluña, tendrá mucho en común con una afroamericana de Los Ángeles, modelo y licenciada en Harvard, ¿no? Estaba molesto este hombre puesto que él no entendió esa decisión. Al final esa decisión pues, fue una decisión política, una decisión también de marketing, ¿no? O sea que a veces nos vemos afectados por situaciones que no nos son propias y que realmente no incumben a nuestro trabajo, sino a lo que rodea la realidad del mundo editorial, ¿no? Al final la traducción en Cataluña se confió a María Cabrera, que es filóloga y profesora, no es negra, pero es mujer y es joven. Así que, bueno, pues esto también puede ser discutible, puede ser algo que veamos lógico, más o menos razonable, puesto que la idea de la agencia de Amanda Gorman es que una persona que no tenga ese bagaje personal, que no haya vivido ni experimentado lo que es ser negra en un mundo de blancos, no puede llegar a traducir con la misma sensibilidad con la que Amanda Gorman escribió el poema. El texto en español ha sido traducido por Nuria Barros, este que tenemos aquí detrás, y nada, he pensado que, bueno, pues para hacer aquí un pequeño inciso después de toda esta parrafada que he empezado a contar, pues Rocío podía leérmelo. Pues vamos allá. Cuando despunta el día, abandonamos la sombra, flamígeros sin miedo. El nuevo amanecer, libre al fin, florece, pues siempre hay luz. Si tenemos valor para ver la luz, si tenemos arrojo para ser luz. Yo me hice con el libro preparando también la charla y la verdad es que es un poema muy profundo que hace reflexionar sobre muchas de las realidades del mundo actual, ¿no? Al final es la idea, lo que comentaba, de que si tú no has experimentado algo no puedes contarlo, pero es que quizás esa consideración la podemos extender a los propios autores si nos ponemos así. O sea, el decir que una persona no puede traducir porque no corresponde al perfil de la persona que ha escrito un texto puede equivaler también a decir que un autor no puede hablar sobre personajes con los que no ha compartido vivencias, ¿no? Entonces, yo dudo mucho que Pierre Lemaitre haya vivido en sus carnes lo que es estar buscando a un hermano durante la Segunda Guerra Mundial. Y, sin embargo, describe a un montón de personajes, a una galería alucinante con un montón de particularidades de una manera magistral. O sea, que yo creo que al final todos estos temas a veces pues, hay que dejarlos un poco de lado, puesto que hay que darle más importancia, ¿no?, de la que realmente tiene. Lo que yo quería comentar ahora también es que esta dimensión política de la traducción hace que pasemos a pensar que a lo largo de la historia se han tomado muchísimas decisiones de esta índole y se ha decidido en muchas ocasiones qué se traducía y qué no se traducía. Con lo que nuestra herencia depende mucho en gran parte de estas decisiones que se han podido ir tomando a lo largo de la historia, ¿no?
puesto que la traducción al final es otro vehículo para la política. Imaginad lo que sería para nosotros el no haber podido recibir las traducciones de clásicos y modernos como Balzac o como Dante o como Shakespeare, y pensemos que de la misma manera a lo mejor ha habido otros autores igualmente válidos y magistrales que se han quedado por el camino, ¿no? Pero bueno, al final lo que nos ha llegado es lo que nos ha llegado, y con eso es con lo que definimos nuestra identidad, ¿no? Hay también una película que no sé si conoceréis que se llama La buena esposa, en la que protagoniza Glenn Close y Jonathan Pryce, y hablan precisamente de eso, de la labor de la esposa de un ganador del Nobel de Literatura que realmente era quien había escrito sus obras, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco también otro ejemplo de cómo a veces pues algunas voces han sido silenciadas a lo largo de la historia y de forma bastante específica pues las voces de las mujeres, como en muchísimos otros ámbitos, ¿no? Yo lo que quería ahora también es pues hacer un recorrido, prometo que voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, sobre las etapas de la traducción en los últimos siglos, puesto que si no, no podemos entender lo que supone la traducción hoy en día, ¿no? Para esto me he basado en los apuntes socioculturales de historia de la traducción del Renacimiento a nuestros días, que es un artículo de Miguel Ángel Vega Cernuda, que es un doctor en filología alemana y catedrático de la Universidad de Alicante, ¿no? Él nos explica que la traducción había vivido una infancia, digamos, durante la antigüedad. ¿Por qué? Puesto que, porque fue la época en la que se comenzaron a hacer las primeras traducciones del griego al latín. En aquel momento la traducción era algo que estaba limitado a una élite, ¿no? Posteriormente, en el medievo, se empezó a desarrollar el mundo y el pensamiento eurocéntrico, ¿no? En este momento las escuelas de Toledo y de Bagdad fueron pioneras para sentar una personalidad comunicativa entre las distintas épocas y las naciones de la sociedad humana. Y pensemos en la importancia de la literatura en aquel momento y en el poder, sobre todo de la literatura, remitiéndonos a lo mejor a una obra como El nombre de la rosa, de Humberto Eco, ¿no? El poder que tenía la cultura en aquel momento y cómo se reservaba a una élite. Afortunadamente llegó el Renacimiento y los diferentes hechos políticos, sociales, permitieron que la traducción empezase a cobrar importancia como tal, ¿no? A partir del humanismo, la traducción se convirtió también en una manera de afianzar las lenguas vernáculas. Al principio se traducía solamente del griego al latín. Estoy hablando, por supuesto, de nuestro ámbito cultural, no me puedo referir al mundo asiático, pero bueno, estoy hablando de Europa. Después de haber traducido del griego al latín, empezamos a traducir hacia los idiomas de cada nación, ¿no? Y de esa manera la traducción también contribuyó a que se fuesen afianzando esos idiomas. Al principio los libros estaban únicamente redactados en latín y el hecho de que se empezase a vulgarizar, digamos, la cultura permitió también que esa habla que solamente se limitaba a aspectos más del día a día, pues fuese cobrando más empaque, ¿no? Así que la traducción también debemos pensar que ha contribuido al avance de las lenguas, ¿no? Por aquí quería comentaros también que en esa época hubo naciones que se negaron un poco a aceptar esa posibilidad de abrirse hacia otras culturas, ¿no? Puesto que empezaron también a traducirse muchos clásicos modernos, ¿no? Fue el momento en el que se empezó a traducir con autores como Juan de Mena o Enrique de Villena aquí en España, ¿no? Y hubo países, como decía, que se negaban un poco a abrirse hacia otros y eso determinó un poco también su manera de entender la interacción entre naciones, ¿no?
Por eso en Francia se tomó una actitud que era mucho más cerrada y de esa manera el francés es un idioma que evolucionó con más fuerza y se impuso sobre otras lenguas nacionales que no pudieron cobrar la importancia que cobraron en otros países como el nuestro, ¿no? Y de hecho esa defensa acérrima del francés continúa hasta nuestros días. Últimamente en las noticias leía que se había anulado parcialmente una ley que ya había aprobado el Parlamento en la que se pretendía empezar a enseñar en los colegios el bretón, el euskera, el catalán o el occitano, pero de momento se ha paralizado. O sea que vemos que dos países tan cercanos, con realidades tan parecidas, al final tienen una manera diferente de entender lo que es la concepción de los idiomas dentro del territorio nacional, ¿no? Ahora me gustaría señalar lo que he leído, que sería una de las mayores gestas de traducción durante aquella época, y fue la labor de la Malinche. La Malinche fue la hija de un cacique azteca que, según parece, durante la época de la conquista de Centroamérica, sobre todo, desempeñó un papel muy relevante, puesto que sirvió de enlace entre el mundo hispano y la población autóctona, ¿no? En las crónicas de la época se habla de esta mujer que era de natural entremetido y desenvuelto, y viene a ser quizás la primera figura femenina conocida en el mundo de la traducción. Fue, digamos, la primera intérprete. Tenemos que pensar que en aquel momento la corona española daba mayor importancia a la fidelidad de los traductores e intérpretes a la corona que a sus conocimientos lingüísticos. Así que es casi milagroso que una figura así se hubiese podido colar en este ámbito, además tan masculino, y realmente, según parece, su labor fue muy importante. De hecho, en aquella época, en la cultura española y europea, por extensión, la labor de las mujeres traductoras era una de las pocas profesiones que se le reconocían a las mujeres. Y bueno, leyendo sobre esta mujer, di con un libro de Laura Esquivel, que es la autora de Como agua para el chocolate, que conoceréis, es mexicana, y me gustó mucho este pasaje que encontré, que es, aunque en las crónicas de la época siempre se refieran a la Malinche en tercera persona y nunca le den voz propia, me gustaba que Laura Esquivel pusiese en su novela, en su boca, un pasaje como este. Me gustó, y ahora le pido a Rocío también que lo comparta. Yo te pregunto, ¿este sería un pensamiento de ella, seguramente? Es, digamos, invención. Sí, es invención, pero por supuesto basada en la investigación de Laura Esquivel. Pues vamos allá. El maíz no ataca al maíz. El aire no ataca al aire. La tierra no ataca a la tierra. Es el hombre que no se reconoce en ellos quien los ataca, quien los destruye. El hombre que se ataca a sí mismo acaba con el agua, con el maíz, con la tierra, y deja de pronunciar el nombre de sus dioses. El hombre que no ve que es su hermano también, que su hermano también es viento, es agua, es maíz, es aire, no puede ver a Dios. Así que es pensamiento sí, es muy revolucionario y muy innovador para el momento. Así que es otro de esos títulos que hay que poner en la lista de libros por leer, quizás. Pasó lo mismo que comentábamos antes de la interpretación diferente de un mismo texto con otra obra que era de Bartolomé de las Casas, que se refería precisamente a la época de la conquista, ¿no? Su obra se llamaba Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Y a Francia llegó bajo el título Tyrannie et cruauté des Espagnols, tiranías y crueldades de los españoles. Con lo que vemos que el título ya no había sido traducido con mucha fidelidad, ¿no? Al final,
en muchos momentos las traducciones se han utilizado con fines muy determinados. Y leyendo sobre el tema, hay un historiador francés que a este mismo libro le atribuye 7 vidas, o sea que tuvo 7 traducciones distintas dependiendo del momento histórico en el que se tradujo y de la cultura a la que se tradujo, a los Países Bajos, a Cataluña, a Gran Bretaña, cuando estaba todo el conflicto con la Armada Invencible, o sea que también es muy curioso ver cómo un mismo texto puede ser interpretado de muchas maneras, ¿no? En el siglo XVII llegó un momento bastante importante para la traducción. ¿Por qué? Porque la corte francesa puso de moda lo que se llamaron las bellas infieles. Las bellas infieles eran traducciones que lo que pretendían era acercar el texto al lector. Entonces, se trataba de textos que se referían a culturas lejanas, a lo mejor incluían términos como orgía o borrachera o, no sé, sodomía, y la corte francesa no los encontraba de su gusto, con lo que ese tipo de términos se eliminaban, ¿no? Y es muy curioso que en ese momento empezase a ponerse sobre la mesa un tema que sigue llegando hasta nuestros días, que es hasta qué punto el traductor tiene que acercar el texto origen a la cultura término, es decir, adaptar el texto para que no nos choque, o ser fiel a ese texto origen, aunque a nosotros cuando lo leamos nos parezca algo que no podemos comprender o que nos resulta muy ajeno a nuestra cultura. Y puedo decir que ese debate, hombre, ya no se mantiene en términos tan drásticos como ese que acabo de citar, pero es algo que sigue existiendo, ¿no? En todas las facultades de traducción pues siempre nos insiste mucho en esa dicotomía entre fondo y forma también, en cierto modo, ¿no? En el siglo XVII, para que nos hagamos una idea de lo que estaba sucediendo, pues fue la época en la que se empezó a traducir el Quijote, se tradujo al francés, era la época de esplendor de España, de Francia y de Inglaterra y, por supuesto, pues eran nuestras literaturas las que más se exportaban. Cada uno lo hacía un poco a su manera. También el Lazarillo se tradujo al alemán en 1617 y el subtítulo era, no hablo alemán, Ein Spanier, como el Lazarillo, el español, con lo que de esa manera se aludía tipificando al carácter pícaro del ser nacional español. Así que bueno, son cosas curiosas, datos que son bastante sorprendentes. Otra cosa muy importante en aquel momento fue que aparte del diccionario de Nebrija aparecieron otros diccionarios bilingües o plurilingües incluso, en los que se empezó a reflejar la importancia que estaban cobrando todos los idiomas modernos de las naciones europeas. Eso que decimos muchas veces, que hasta que las cosas no se escriben, pues no tienen el mismo valor, ¿no? Pues una vez que ya los diccionarios estaban sobre la mesa, pues era una manera de ver que esas lenguas vernáculas que al principio a lo mejor no tenían no estaban tan bien consideradas en el mundo culto, pues ya empezaban a ocupar su lugar, ¿no? En el siglo XVIII aparece la figura del traductor literario, es la época en la que pues, se empiezan a traer las culturas exóticas, ¿no? Y es el momento en el que se tradujeron las Mil y una noches. Para quienes hayáis leído Espejo de nuestras penas, esa es también una obra que tiene una gran importancia en la novela, puesto que determina la decisión de Fernand de robar ese macuto de dinero y de irse a buscar a... ¿Veis? Es el momento de la ilustración, hay ansias de conocimiento, de apertura, en muchos países comienza la costumbre del viaje de formación, ¿no? Son muchos los autores que deciden irse a países exóticos para formarse como personas, ¿no? Y es el momento en el que empiezan también a cobrar importancia el francés como lengua franca, como lengua común para el resto de idiomas europeos, que luego, por supuesto, será suplantado por el inglés, como todas sabéis, que hoy en día es el idioma que nos permite intercomunicarnos de una manera más directa, ¿no? En aquellos años, en los léxica, apareció la entrada a traducción, ya por fin, lo que da una idea de la consagración de esta actividad como profesión, ¿no?
Otro apunte que leía era que la querella esta entre las bellas infieles, entre el fondo y el adorno del texto, se plasma en la decisión que tuvo un autor francés que redujo a 12 cantos los 24 cantos de la Odisea. Así que imaginad ese traductor lo contento que se quedó y dijo, mira, como no lo van a entender, yo quito 12 cantos y me quedo aquí tan ancho. Pero bueno, de todos modos, aunque ya la traducción sea reconocida como disciplina, en aquel momento para quien ejercía la profesión no era posible vivir de ella y compaginaban esas labores de traducción con las de bibliotecario o asesor judicial, por ejemplo. Y bueno, ya nos vamos acercando al siglo XX, prometo que termino rápido y que nos centramos en cosas más prácticas. En el siglo XIX asistimos a la diversificación y a la universalización de la traducción. Es el triunfo cultural de la burguesía. Al final, este es otro pasaje de la cultura. Antes había pasado, digamos, del mundo religioso al vulgo, y ahora vemos cómo la burguesía se afianza como la clase social que empieza a reunirse en salones literarios, un poco como hacéis vosotras, ¿no? A comentar sus lecturas, y en este momento empiezan a traducirse al poco tiempo de su escritura los clásicos modernos, ¿no? Y ya es un momento en el que ya la traducción literaria podemos decir que se reconoce como tal, ¿no? En el siglo XX ya, por fin, vemos que la traducción ya se ha convertido en una cuestión de masas, en una cuestión social, accesible para el gran público. Ya existen premios, ayudas, asociaciones, la Casa del Traductor, bueno, es decir, que la profesión ha ido evolucionando a lo largo de la historia para ser una profesión reconocida al mismo nivel que otras. Pero lo que yo quería un poco señalar con este recorrido histórico que he hecho es que igual que estudiamos historia, igual que estudiamos historia del arte, pues la traducción también ha tenido una gran labor en la evolución de los pueblos y quizás a lo mejor pues, podríamos plantearnos en algún momento la necesidad de estudiarla para saber hasta dónde hemos llegado y por qué hemos llegado hasta aquí, por medio de la traducción, ¿no? Ahora, a lo que me quería referir, ya entrando en materia más práctica, es a esta dicotomía entre ser fiel al original o buscar el efecto de la obra, ¿no? Bueno, no he dicho que podéis intervenir en cualquier momento, ¿eh? Si tenéis alguna pregunta, si, no sé, alguna apreciación, si me queréis contradecir. Vamos al kit de la cuestión. Al kit de la cuestión. Venga, al kit de la cuestión. Aquí todos los que vienen al club de lectura dicen, vamos a ver, ¿esta traducción es fehaciente o esto lo ha puesto el traductor porque le ha parecido? Y entonces nosotros cada texto lo discutimos y nos planteamos eso. A ver, yo lo que creo que sucede en la mayoría de las ocasiones es que la labor del traductor o la traductora, mientras que no choca, ¿no? Mientras que no sorprende, no se pone en tela de juicio, ¿no? Si leemos algo y lo leemos como una idea genial, pues la atribuimos al autor de un texto, ¿no? Cuando vemos un error, pues a lo mejor podemos pensar que ese autor tan genial no ha podido escribir algo así, ¿no? Entonces atribuimos esa sorpresa a una mala traducción. Pues yo realmente, claro, yo aquí voy a defender a mis compañeros y a mis compañeras, ¿no? Pero es lo que antes estábamos comentando, lo que llega a nuestras manos, sobre todo hoy en el mundo editorial, es fruto de decisiones muy meditadas. Entonces yo he traído varios ejemplos, vamos a pasar, a ver, me voy a ir al final de lo que había preparado, ¿no? Pero bueno, vamos a ir de atrás adelante. Yo he elaborado una tabla para que os hagáis una idea un poco, quienes habléis francés, de cuáles son las decisiones que ha ido adoptando el traductor de Espejo de nuestras penas. José Antonio Moreno Marco es un traductor con un montón de experiencia. Estos son los 3 títulos que componen la trilogía. Como veis, los títulos los ha traducido de una manera muy literal. Y si
Si nos centramos en decisiones concretas que ha ido tomando a lo largo del texto, yo he leído los dos, los tienen en la otra sala, he leído el libro en los dos idiomas a la vez y no sería capaz de discutir ninguna de sus decisiones, la verdad. Me parece que al final, cuando tú traduces una obra, te enfrentas a una obra en su conjunto, ¿no? Al final lo que el traductor pretende es que la persona que recibe el texto reciba la intencionalidad del autor, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces, sobre todo en el mundo de la poesía, que será otro de los temas que me gustaría tratar antes de que concluyamos, a veces no puedes ir traduciendo palabra por palabra, ¿no? En una poesía interviene la rima, interviene la métrica, intervienen tantos factores que al final tú tienes que lograr que el conjunto refleje lo que el autor ha plasmado. Pero claro, tú tienes que adaptar eso a las normas poéticas de tu propio idioma, ¿no? Y en el ámbito de la novela, pues no es tan difícil como en el ámbito de la poesía, pero también hay decisiones que a lo mejor pueden parecer un poco sorprendentes en un momento dado, pero que tienen su justificación. Aquí, en Espejo de nuestras penas, yo me he centrado en recopilar ciertos ejemplos, ¿no? Entonces, yo he visto que el autor utilizaba términos costumbristas, ¿no? Tipo, pues eso, cuando beben moracio, la chabola, la manduca, papear, majete, son maneras de hablar coloquiales. ¿Qué pasa? Que los que hablan en muchos pasajes y muchos capítulos del libro son soldados. ¿Qué lenguaje va a tener un soldado? Al final, el traductor se ha ido a reflejar lo que en francés, quienes habléis francés veréis que ya existía, ¿no? Son términos de un lenguaje muy coloquial. ¿Qué pasa? Que cuando los leemos a lo mejor nos chocan, pero es que es lo que dice el original, ¿no? No vamos a poner a los soldados a hablar con un idioma súper pulido y súper culto en una situación dramática, en un campo de batalla, ¿no? Otros temas que he visto que sí que a lo mejor habían sido más difíciles de tratar son las referencias culturales que a lo mejor como lectores españoles no reconocemos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan de los boches, de los Fritz, no sé si vosotras conocíais esos términos, son términos para referirse a los soldados alemanes que vienen del francés, ¿no? Les Boches, les Frisés, pero es que para la cultura francesa esos términos son términos muy conocidos. ¿Por qué? Porque Francia estuvo inmersa en 2 guerras mundiales y el enemigo era Alemania. Entonces, ¿tenían apelativos para referirse a ellos de un modo despectivo? Pues infinidad de ellos, ¿no? Claro, imaginad esa situación. ¿Qué pasa? Que en este caso el autor ha optado por hacer una traducción manteniendo ese aroma del texto de origen. Porque ¿qué pasa? Que si en ese momento él nos pone una nota a pie de página y nos dice los boches, manera despectiva de referirnos a los soldados alemanes en la cultura francesa. ¿Qué pasa? Que cuando ese tipo de traducción es la que se adopta, nos salimos del texto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que una cosa es una traducción documental, que a lo mejor sería la que convendría hacer pues, para cosas técnicas quizás, o para, no sé, un tratado lingüístico, y otra cosa es una traducción instrumental. La traducción instrumental es la que traslada a los lectores a ese ambiente. ¿Qué puede ocurrir? Que nos falten referencias a nosotros, pero esa es también nuestra obligación como lectores y lectoras para referirnos a esa realidad e ir a buscar, investigar. Por eso, cuando leemos aprendemos, ¿no? Que a veces podría decir, jolín, es que claro, está todo el rato poniendo cosas que se refieren a la cultura francesa y yo no las entiendo. Bueno, pues es que es un libro francés. No olvidemos que estamos leyendo una traducción. Ese es a veces un poco lo que tenemos que guardar en mente. Luego, las referencias geográficas sí que las ha traducido directamente, puesto que existían las traducciones en español. Durante mucho tiempo, una cosa que se hizo era traducir los nombres propios, incluso los nombres de autores. ¿Quién habla de Victor Hugo o quién habla de Jules Verne? No, para nosotros son Julio Verne, Victor Hugo, pero eso realmente es una hispanización de la cultura francesa que, si lo pensamos hoy en día, ya no tiene tanto sentido. No se nos ocurriría ahora mismo traducir
el nombre de un autor francés. No hablamos de Pedro. Mira, ahora ha vuelto a activarse. Se ha vuelto a poner en marcha la grabación. Que decía eso, que no sé si estáis vosotras entre esas lectoras críticas que no estaban contentas con las traducciones que leíais. No sé. ¿No? Pues mira, me tocaba aquí el público fácil, menos mal. Bueno, esperamos a que vuelva Rocío y continuamos. No sé si os estoy haciendo descubrir cosas o no sé si es algo con lo que vosotras estabais familiarizadas y conocíais un poco en qué consistía el mundo de la traducción. ¿No? La verdad es que es una profesión que es bastante desconocida porque al final es que los traductores estamos siempre en la sombra, ¿no? Es nuestra misión. Al fin y al cabo... Lo voy a oír mejor y lo voy a ver mejor. En el descanso. Venga, muchas cosas. Sí. Bueno, quizás con toda esta parte más teórica a lo mejor me he extendido un poco de más y lo que vosotras necesitabais era más práctica, pero bueno, me parecía relevante. Porque hay que saber, todo es interesante. Muchas gracias por estar aquí un viernes por la tarde, que a lo mejor hay planes más apetecibles. En la otra sala se ve que sigue grabando. Sí, aquí se ha vuelto a poner en marcha. Pues nada, perfecto. Seguimos entonces. Os comentaba eso, lo de la traducción de los nombres propios, que al final en España también fue una moda que llega hasta el punto de, lo estoy ya reflexionando, si os fijáis, Grace Kelly era Grace Kelly hasta que se convirtió en Gracia de Mónaco porque se casó con un rey, ¿no? Teníamos esa costumbre de traducir los nombres de las dinastías y eso pues se está perdiendo, ¿no? En las obras literarias la traducción de nombres, pues claro, no tiene mucho sentido. Por ejemplo, en esta novela el leer nombres españoles no tendría ninguna razón de ser. Hay ámbitos en los que a lo mejor, y aquí está Ana Jesús Olaya, tendría más sentido traducir los nombres. En la literatura infantil, al final, muchas veces lo que perseguimos es que los cuentos que leemos a los nenes y a las nenas, pues les digan algo. Entonces, a lo mejor, en una determinada historia, pues quizás conviene cambiar el nombre propio de un protagonista para que les diga algo más profundo por ser algo más cercano para ellos, ¿no? Entonces, hay diferentes enfoques. ¿Qué pasa también con esto de la literatura infantil? Pues que al final nuestra sociedad, afortunadamente, cada vez es más diversa y al final pues estamos más familiarizados también con nombres que hasta hace 2 días pues nos hacían pensar en una persona extranjera y que hoy en día no tiene por qué ser una persona que no sea de aquí. O sea, que al final todo es una evolución, ¿no? Y lo vuelvo a insistir, no hay fórmulas magistrales ni soluciones perfectas. Al final es todo un proceso. Y dependiendo de las épocas también, lo que se ha decidido en un momento, pues a lo mejor luego puede no tener tanta validez. Hay una cosa súper curiosa que comentábamos con Rocío, y luego vuelvo para acá otra vez, es la traducción del título de la novela de Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest. ¿Qué pasa? Que en inglés hay un juego de palabras. En inglés, earnest es la manera en la que suena el nombre Ernesto, pero también el adjetivo honesto, ¿no? ¿Qué pasa? Que con la traducción de esta obra, desde el momento en que tradujimos la importancia de llamarse Ernesto, todo el valor de la obra pierde sentido. ¿Por qué? Porque si lo habéis leído, las chicas que van conociendo al protagonista es como que, ¡guau! Es que Ernesto es honesto. ¿Qué pasa? Que en esta traducción del título eso no se plasma. Hubo otras posibles traducciones de ese título, pero que ya, por supuesto, como es una obra que ya es completamente conocida, pues no le vamos a cambiar el título a estas alturas, ¿no? Pero otras posibles soluciones de traducción podrían haber sido la de Patricia Labastié, que dijo, pues la importancia de ser franco. ¿Por qué no? Franco en español es tanto un nombre como una cualidad en una persona, pues ¿por qué no lo vamos a denominar así? O la importancia de ser severo, lo mismo, pero claro, severo
no concuerda con el honesto del original, ¿no? O la traducción de Alberto Mira, que al final era la importancia de llamarse Ernest. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de una obra que transcurre en Inglaterra y que al final quien esté leyendo va a saber que los personajes pues, tienen nombres ingleses. ¿Qué pasa? Que de esa manera pues, tampoco se plasma en esa traducción la intención original del autor, que era ese juego de palabras. Volviendo a los ejemplos de Espejo de nuestras penas, es curioso también ver cómo los idiomas a veces cogemos préstamos, ¿no?, de otros idiomas, y hay un momento en el que alguien dice chapeau, y nosotros en español, pues con simplemente poner en cursiva ese término, pues ya estamos reflejando lo mismo. Hay otras decisiones en las que esta a mí, por ejemplo, sí que me pareció que se quedaba demasiado próximo al francés. En francés hablan de las sesentenas, las cuarentenas, para hablar de cantidades, ¿no? En español no es tan común hablar de sesentena. Sería más común a lo mejor haber hablado de unas 60 personas, o unas, no me acuerdo en este momento a qué se refería. Pero ahí sí que a lo mejor se quedó pues, más próximo a lo original. Hay momentos en los que es muy curioso, claro, España y Francia somos vecinos y al final nuestros idiomas reflejan realidades muy próximas. Como hay símiles que son exactamente equivalentes en un idioma y en otra. Pues tener la cara blanca como un sudario, una actividad de colmena, en la guerra como en la guerra, son las mismas expresiones exactamente en el francés. Luego hay veces en las que se añaden nuevas connotaciones. El francés hablaba de un gros soldat, que es un soldado gordo, y sin embargo en español pues hablamos de gordito. Pues ahí sí que le ha añadido un matiz que en el original a lo mejor no estaba. También es muy curioso cómo ha adaptado algunos errores en la manera de hablar de los personajes. Si lo habéis leído, no sé, ¿habéis leído Espejo de vuestras penas aquí? Pues cuando hablaban con la dueña del hotel en el que se suicida el doctor, cuando ella relataba lo que había pasado, pues hablaba cometiendo errores en su habla, ¿no? Por ejemplo, esto me da mala inquina, ¿no? Pues eso viene también del francés, que ha utilizado otros juegos de palabras similares. Luego hay expresiones populares, como el arreando, que es gerundio, tan nuestra, tan propia, que en francés es muy gracioso porque yo no conocía esta expresión y se utiliza en voiture Simón, que es, venga, al coche Simón, y se refiere a una de las primeras mujeres que condujeron en Francia en los años 20. Y como se hizo tan famosa, ganó carreras y tal, pues se ha quedado ya en la cultura francesa para esta expresión de alegamos en marcha. Luego hay un momento en el que sí que, por ejemplo, aquí vemos que el traductor ha tenido que recurrir a una explicación, ¿no? ¿Por qué? Porque hablaba del hospicio infantil, que se situaba en la calle de l'Enfer, la rue d'Enfer. Para quien hable francés, sabéis que es la calle del infierno, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si dejamos ese nombre de calle en el texto español sin dar ningún tipo de explicación, no vamos a entender qué implica que ese hospicio estuviese situado precisamente en una calle que se llamaba la calle del infierno, para que nos hagamos una idea del tipo de lugar que era, ¿no? Entonces él optó por decir, el hospicio infantil estaba situado en el número 100 de la Rue d'Enfer, desde luego, mira que ubicarlo en la calle infernal, ¿en qué estaría pensando la administración? ¿Veis? Es curioso. Ahí, al final sí que el autor ha tenido una deferencia hacia el público español, ¿no? O sea, el traductor, perdón. Luego hay momentos en los que la traducción se queda un poco corta. ¿Por qué? Pues porque en francés utilizan un término que es un poco más curioso, el bam-bam, que es una manera de referirse a los niños que no es muy habitual, y en el castellano, sin embargo, pues habla de gemelos. Pues bueno, que no en todas las palabras puedes hilar tan fino, porque a lo mejor en francés hay una manera muy familiar de referirse a algo que luego en español no tenemos. Pues bueno, tampoco hay que obsesionarse con encontrar siempre el equivalente. Como decía, es sobre todo el conjunto el que prima, ¿no? Hay un momento en el que para mí me parece magistral, puesto que la traducción supera la original. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ambiente de guerra, ¿no? De soldados. Y en el francés decían, él estaba todavía en pie, ¿no? El toujours debout quiere decir que alguien estaba todavía en pie. Y el traductor optó por decir, otros llevarían mucho tiempo muertos, mientras que él seguía dando guerra. Me parece fantástico, porque al final está metiendo ahí el lenguaje bélico en una expresión española, que en el original no estaba, ¿no? Y luego llegamos aquí a todos estos términos malsonantes y que nos chocan tanto, pero que es que están presentes en el francés, ¿no? Hay
términos peyorativos como el marica en español, que en francés es PD, y es que en francés es eso, es una manera despectiva de referirse a las personas homosexuales. Por supuesto que en el texto tú tienes que reflejar eso, porque si no, si tú a un personaje que está hablando en esos términos le haces decir homosexual, pues ya no es el mismo personaje que estás retratando, ¿no? Porque estás cambiando su manera de hablar y con ello su manera de ser, ¿no? Y luego pues hay toda una lista de insultos y expresiones vulgares que tenéis ahí en pantalla y que no voy a leer porque tampoco hace falta estropear el nivel cultural de la tarde. Y que bueno, porque al final pues son maneras muy vulgares de hablar que están presentes en el texto original y que se han trasladado perfectamente al castellano, claro, sí. Incluso hay ocasiones en las que el español se queda corto. Por ejemplo, aquí cuando hablan en francés cuy, de cuy en francés son los cojones, así. O sea, no hay otra manera de expresarlo y sin embargo el traductor ha hablado de sus partes. O sea, que a quien le haya chocado la manera de hablar de los personajes, están retratando lo que está presente en el francés. Volvemos ahora en la presentación y me voy a remitir a otra duda que me trasladó Rocío referente al mercader de Venecia, ¿no? Según me comentó, bueno, ¿quieres explicarlo tú y así intervienes un poco? Loli, ven tú y explícalo. Sí. A nuestra magnífica monitora de los clubes de lectura. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues cuando leímos El mercader de Venecia, vimos que aparecía un montón de veces ea. Terminó tan usado con los albanseños, ¿no? Y dijimos, ¿pero que viene tanto ea? ¿No? ¿Cuál es que por qué viene? O sea, ¿por qué viene este ea? Entonces, analizando así un poco, vimos que era como una expresión que quería decir, vamos. Pues en sí, porque aquí en Almansa ese ea es, vaya, ¿cómo estás? Ea, ni bien ni mal. ¿No? Y entonces ahí teníamos nuestra duda. Sí que me puse en contacto con el traductor, con Manuel Ángel Conejero, le envié un email y me dijo que era una expresión que utilizaban los clásicos y entonces el mercader de Venecia se prestaba a ese ea. Sí, yo la verdad es que no he tenido el reflejo de ponerme en contacto con el traductor, yo he hecho ahí mis pesquisas, pero es que simplemente yéndonos a la RAE, al diccionario de la... A ver, no sé si lo voy a poder conectar. Ah, vale, no tengo aquí internet. Bueno, no pasa nada porque he copiado la cita del diccionario de la Real Academia. Ea viene del latín eia, es una interjección que se usa para denotar alguna resolución de la voluntad o para animar, estimular o excitar. Y se usa de forma repetida, con lo que corresponde perfectamente a esta intención que se tenía en el inglés original, ¿no? Come, prepare. Pues venga, vamos, preparaos. Eso. ¿Vale? Nosotros, ¿qué pasa? Que hoy en día pues sería algo que nos saldría más decir como venga, ¿no? Otros ejemplos, mirad aquí, igual he resaltado en negrita el término que están traduciendo con el ea y en todos los casos es como una exhortación, ¿no? Es venga, pongámonos en marcha. No es el ea nuestro de resignación o de, bueno, es que nuestro ea tiene tantísimos matices que es muy difícil a veces saber realmente a qué te estás refiriendo con esa interjección. Es un comodín que usamos y que de hecho existe en otros lugares de la geografía española con otros sentidos. Por ejemplo, en Cádiz se usa el ea, pero ea como venga, vamos allá, un uso más próximo a este, ¿no? Es como para animar a alguien, ¿no? Entonces, al final a veces encontramos cosas que nosotros analizamos desde nuestra experiencia, desde nuestra manera de usar el lenguaje, pero que a lo mejor se están usando de otro modo. Yo lo que sí que he hecho era irme a buscar si en esta misma época en la literatura española se usaba el ea o no se usaba el ea. Y he dado con dos ejemplos, uno de Lope de Vega, en su obra Los melindres de Belisa, que dice, ea, perros, fuera vivo. Es el mismo uso, el mismo. Y otro es en el entremer de la cueva de Salamanca de Cervantes, que dice, ea boba, no seas enfadosa, Cristinica se llama.
O sea, que es una interjección que ya se usaba en esa época, en el lenguaje, que es la época en la que se está desarrollando esta obra, con lo que no hay un anacronismo. Sí que es verdad que hay veces en las que los traductores a lo mejor, claro, a veces cometemos errores y a lo mejor te puedes encontrar en una obra clásica un término que no procede utilizar. O a lo mejor estás traduciendo a alguien que habla con un idioma neutro, al revés de lo que hablábamos antes, y le pone el traductor un tío. Pues no, eso no procede, ¿no? Pero realmente en obras de esta envergadura, pues lo que comentábamos, las decisiones siempre tienen su justificación. Que luego sea más o menos acertada o que pues también corresponde al lector el juzgar, que no quiere decir que el lector tenga que acatar las decisiones de los traductores, ¿no? Sino pues analizar Claro. y decir, pues mira, me parece bien esto, pues yo no lo había hecho así. A nosotras lo que más nos llamó la atención es que fuese tan repetitivo. Claro. Y dijimos, bueno, y ¿por qué el porqué de ya nos ha quedado claro. Ya, pues hemos aprendido todas algo con eso, es verdad. De verdad. Luego, Vale. mirad, en este ejemplo también vemos, quienes habléis inglés, que cuando traducen en español cegato como un topo, en inglés están diciendo sandline, que es como cegarse por la arena, que es literalmente que es una expresión que se utiliza, ¿no? Pues en español se ha ido a una expresión muy nuestra que no corresponde a la manera exacta de hablar del original. Pero al final, a veces, tú lo que quieres transmitir es una situación, es una apreciación del personaje, no exactamente las palabras con las que va a expresar algo, ¿no? Eso es lo que a veces pues, está detrás de lo que llega a nuestras páginas, ¿no? Y luego, volviendo a ejemplos que a lo mejor pues, pueden resultar curiosos, me gusta, y por eso tenemos aquí los cómics de Asterix y Obelix, pues hablar un poco de los nombres de los personajes, puesto que yo como mi idioma principal es el francés, siempre que he leído los TVOs, los cómics de Asterix en castellano, me ha dado mucha pena que los juegos de palabras que hay detrás de los nombres de los personajes no lleguen al castellano. ¿Por qué? Porque en francés Astérix es un asterisco, ¿no? Un asterisco que es un signo tipográfico que utilizamos para anotar al pie de página, y Obelix corresponde a ese otro símbolo que viene para la segunda nota al pie de página. Por lo que en español sí que es verdad que con Obelix pensamos en un obelisco, que también por el tamaño del personaje pues sí que puede tener, pero esa interrelación que hay entre los dos personajes, nosotras no la sabemos identificar. El perro se llama idefix. Eso viene del francés idea fija, como que, madre mía, qué cabezón que es este animal. En algunos ejemplares del español se ha traducido como ideafix, que ya nos está dando un poco más de pistas sobre el significado original. Luego había el jefe de la tribu que se llama Abraracurcix en francés, alguien que hace algo, Abraracurci es alguien que hace algo con violencia, ¿no? Pues algo que procede para el jefe de la aldea, ¿no? Pero en español Abraracurcix no nos dice nada, ¿no? El Assuranceturix, pues en francés quiere decir seguro a todo riesgix. Realmente, pero en español perdemos todo el significado. Ese es el bardo. ¿Qué pasa? Que en el inglés optaron por traducirlo como cacophonics. Pues es una traducción como mucho más fiel al original, en el sentido de que el bardo, quienes hayáis leído Asterix, sabéis que canta fatal y que todo el mundo huye de sus intervenciones musicales, y claro, con el cacophonics pues ya te hacerte una idea de que no va a cantar precisamente bien, ¿no? Y otro personaje es la mujer del jefe, que en francés se llama bonne mine, que en francés quiere decir buena cara, y que en español pues sí que se ha traducido de otra manera un poco más cercana, que es carabela, que nos hace pensar. Luego también las traducciones en inglés tienen mucha chicha. Os invito a consultar un blog que se llama Gentleman, que creo que saqué yo algunas de las ideas de Asterix y Obelix, que está muy bien reflejado cómo se ha traducido hacia todos los idiomas los nombres de los personajes, sobre todo al francés, o sea, al castellano y al inglés. Y bueno, pues yo qué sé, ya no me quiero extender muchísimo más, puesto que sí que me faltaría un poco hablar del...
de la traducción de poesía. Aquí, la traducción de la poesía, que al final pues hay un montón de autores que dicen que es algo imposible, puesto que ya la propia definición de poesía es muy difícil de establecer, ¿no? Sí que es verdad que se distingue entre traducción de poesía y traducción poética. ¿Por qué? Porque podemos traducir poesía, por ejemplo, coger una poesía de Lorca y hacer una traducción en prosa. Eso sería una traducción de poesía, pero no sería una traducción poética. La traducción poética es la que adapta ese poema a las reglas de la poesía. Con la rima. Claro, con la rima o claro, con las características de lo que supone ese tipo de lenguaje en nuestro idioma. Ahí hay un montón de literatura súper interesante sobre muchos autores. Por ejemplo, Víctor Hugo decía que la traducción de poesía es absurda e imposible. O sea, él era súper drástico. Voltaire decía que lo que se obtenía era una estampa y no el poema en sí. Nabokov era menos rotundo y decía que se tenía que respetar la traducción literal con notas que proporcionasen un armazón y que había que sacrificarlo todo a la fidelidad absoluta. ¿Qué pasa? Que si tú estás leyendo un poema y estás remitiéndote la nota de pie de página a cada momento, pues toda la magia del momento se va al traste, ¿no? Y Borges explicaba que las traducciones son un largo sorteo experimental de omisiones y énfasis, y para él no hay una traducción perfecta, sino borradores. Es decir, el concepto de texto definitivo solo puede corresponder a la religión o al cansancio. Es muy buena esa cita, ¿no? Con lo que tenemos en mente que muchas veces cuando se dice, no, es que eso es imposible de traducir. Pues, al final yo creo que lo que hay que decir es, me ha sido imposible traducir. A lo mejor en otro momento te llega ese mismo texto y tu sensibilidad es otra. También hay que pensar que los autores escriben llevados por la inspiración y los traductores escriben llevados por el encargo. Entonces, en ese momento, pues es cierto que a lo mejor la persona que recibe el texto, pues puede que no esté especialmente inspirada, mientras que el autor sí que ha elegido el momento en el que estaba escribiendo. Y bueno, son consideraciones que yo lo que pretendía esta tarde era que a la hora de juzgar las traducciones, pues que tengáis en mente que los traductores pretenden crear ese puente, ¿verdad?, entre una cultura y otra. A veces se logra con más tino, otras con menos, pero bueno, es una labor complicada y lo que se está organizando ahora cada vez más a menudo, según parece, sobre todo en grandes capitales, son encuentros entre lectores y traductores. Puesto que a veces es muy difícil encontrarse con los autores de un libro, claro, y aparte pues ya estaría ahí en medio el intérprete, a lo mejor tergiversando las cosas, pues lo que se organizan son reuniones entre lectores y traductores. Pues puede ser una idea muy acertada. ¿Por qué? Pues porque todas estas dudas que habéis podido tener vosotras mientras leíais las novelas a las que os habéis enfrentado, imaginad que hubieseis tenido la suerte de poderlas ir consultando como habéis hecho con el Mercader de Venecia. Pero claro, en persona pues todavía mucho más agradable. Igual de agradable que ha sido para mí esta tarde haber estado aquí con vosotros. Muchas gracias, Belén. Muy gracias Un aplauso a vosotras. para vosotras. Quería agradecer a las monitoras de club que tenemos aquí dos, a Belén Berenguer y a Loli García, por el trabajo tan ingente que hacen de preparar las lecturas y de llevarnos a todos hacia el camino de la lectura. ¿Sí? Y a mí que yo traigo libros, perdón. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta el curso que viene. Sí, dime. Antes se ha hablado que el proceso de traducción de un libro era algo que llevaba más tiempo. Yo no me hago la idea de cuánto, así en media, ya sé que cada caso será un mundo, pero ¿de cuánto tiempo dispone un traductor para traducir un libro? Pues depende de las exigencias del mercado, de la expectación que haya creado ese libro en el país al que se va a traducir. Como comentaba al principio, yo no soy traductora literaria, no me he tenido que enfrentar nunca a un plazo de ese tipo. Yo, es verdad que con los 20 años que llevo traduciendo como traductora técnica,
los plazos son súper exigentes. Y sí que es verdad que en la traducción literaria pues hay más margen, pero no es algo tampoco súper relajado. Viendo una ponencia de una traductora literaria que trabaja al castellano y al catalán, ella ha traducido varias trilogías últimamente de moda, que por cierto, no siempre son los mismos traductores los que traducen las trilogías, cosa muy curiosa, imaginad hasta qué punto a veces no se valora la labor de la persona que traduce. Pues ella comentaba que ella lo que solía hacer era leerse cada capítulo antes de proceder a la traducción, o sea que a veces ni siquiera los traductores tienen tiempo de leerse la novela completa antes de ponerse a traducirla. Con lo que podéis imaginar, no te puedo hablar de plazos exactos, puesto que, como te digo, yo no me he enfrentado a ellos, pero no es algo muy relajado. Sí, según la frontera precisamente es lo mismo que se cuida, por ejemplo, cuando se hacen los doblajes, de poner la misma voz a los personajes, si se tenía la misma sensibilidad a la hora de respetar al traductor, hiciese el trabajo de traducir todos los libros de un autor. Sí, pues a veces sí, a veces no, y para que os hagáis una idea también, la mayoría de los traductores y las traductoras literarios se ven obligados a ejercer otras labores dentro de la profesión, puesto que es muy difícil vivir únicamente de la traducción literaria. O sea que muchos de ellos son profesores de idiomas, hacen traducciones técnicas, así que parece que es una figura que tenemos así un poco idealizada, ¿no? Que pensamos que es un poco en cierto modo como los autores, pero no. Es una profesión que dentro de lo que cabe es relativamente precaria, no nos vamos a quejar, puesto que es verdad que hay otras profesiones muchísimo más duras, pero es verdad que no es un ámbito en el que puedas vivir muy relajadamente en ese sentido. Uy, a ti, por tu pregunta. ¿Tenéis más dudas alguna? ¿Nada? Gracias. Gracias.